El 5 de agosto de 2022, la situación se salió de control. Chontira, la esposa de Kem Feng, llegó al hospital furiosa, exigiendo hablar con la dirección. Acusó a Beli de haberse visto con su marido en un hotel después de que le dieran el alta. Según ella, los habían sorprendido en una situación íntima, y exigía que se tomaran medidas de inmediato. Con la voz temblando de rabia, amenazó con denunciar todo a la policía a menos que el hospital despidiera a Beli en el acto. Hola. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra de esas historias escalofriantes de la vida real que suceden en nuestro mundo. Esta vez, viajamos hasta Phongsavan, Laos, donde tuvo lugar un caso que, curiosamente, no ha sido ampliamente difundido. ¿La razón? Bueno, algunas organizaciones han preferido mantenerlo en secreto. Les preocupa que, si la historia se hace pública, su reputación se vea afectada, ya sea porque involucra a una empresa, una escuela o incluso ciertos intereses comerciales. Temen que la controversia pueda dañar su imagen o costarles dinero. Aunque no puedo mencionar a todas las partes implicadas, he reunido la información basándome en datos verificados por la policía y periodistas locales. Así que, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en este caso? Acompáñenme y descubramos juntos la verdad. Antes de meternos de lleno en la historia de hoy, no olvides darle a me gusta, suscribirte, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, empecemos. Esta historia gira en torno a una joven llamada Beli, nacida en 1997. No solo era hermosa, sino que también tenía un talento increíble para todo lo que hacía. Originaria de Tailandia, siempre había sido de esas personas que destacaban sin esfuerzo. Desde su adolescencia, coleccionaba logros, ganó medallas en el escultismo, participó en concursos de modelaje a nivel regional y más adelante, decidió estudiar enfermería porque quería ayudar a los demás. Durante sus prácticas en un hospital internacional, su dedicación y entrega no pasaron desapercibidas. Se preocupaba tanto por los pacientes como por el hospital mismo, al punto de recibir un premio en reconocimiento a su compromiso excepcional. Todo parecía ir viento en popa. Pero entonces llegó el 2020. Con la pandemia aún en su punto más crítico, Beli recibió una oferta para trabajar en un hospital en Phongsavan. Esto significaba dejar su ciudad natal, Tuang, y estar lejos de su familia, pero para ella era una oportunidad de contribuir en un momento en que el mundo más lo necesitaba. Sin dudarlo, aceptó. En el amor, la vida de Beli parecía sacada de un cuento de hadas. Desde la secundaria, salía con Baun Mai, su primer y único novio. Era un chico guapo, carismático y con quien tenía una conexión especial. Juntos, eran la pareja perfecta, esa que todos en la escuela admiraban. Incluso después de graduarse, su relación se mantuvo fuerte. Ambos entraron a la misma universidad para estudiar enfermería y siguieron juntos como si nada pudiera separarlos. Pero, con el tiempo, sus caminos tomaron rumbos distintos. Mientras Baun Mai consiguió un trabajo en un centro médico en Tuang, Beli decidió explorar nuevas oportunidades, lo que la llevó a Phongsavan. A pesar de la distancia, la relación se mantuvo. La tecnología los ayudaba a seguir conectados. Llamadas, videollamadas, mensajes constantes. Y, siempre que podía, Beli viajaba de vuelta a Tuang para ver a su familia y a Baun Mai. Para 2022, ya llevaban 7 años juntos. Beli creía que su relación era inquebrantable. Baun Mai había sido su primer amor, y estaba segura de que también sería el último. Él solía decir lo mismo. Pero todo empezó a cambiar en febrero de ese año, cuando Beli comenzó a recibir noticias inquietantes de sus amigos en Tuang. Le contaban que habían visto a Baun Mai con otra chica. No era solo una salida casual, los habían visto tomados de la mano, abrazándose y actuando de una forma que no dejaba dudas. Algunos los vieron en cafeterías, otros en centros comerciales, y el rumor iba creciendo. Para colmo, se decía que la chica también era enfermera, ya que la habían visto con uniforme. Al principio, Beli se negó a creerlo. Pero los comentarios seguían llegando, cada vez de más personas, y entonces empezó a notar cosas extrañas. Baun Mai estaba distante. Sus llamadas eran cada vez más cortas. Evitaba las videollamadas y ella no insistía y sus mensajes habían cambiado. Ya no le mandaba palabras dulces ni le preguntaba cómo estaba. En su lugar, solo respondía con frases frías y cortas. Sí, ok,
Vale, como si ya no le importara. Para Beli, todo esto era como piezas de un rompecabezas que, al juntarlas, confirmaban el miedo que tenía. El problema era que ninguno de sus amigos tenía pruebas concretas. No había fotos, videos, ni nada que lo confirmara al 100%. Así que, cuando enfrentó a Baun Mai, él simplemente se rió y lo minimizó. Seguramente se confundieron, le dijo. Tal vez me vieron con algún amigo. No pasa nada, tú sigues siendo mi novia. Este juego de idas y venidas duró un mes. Beli quería viajar a Tailandia para averiguar la verdad con sus propios ojos, pero entre su trabajo y la distancia, no era tan fácil. No podía ausentarse de repente, y además, su vocación por la enfermería siempre había sido su prioridad. Así que, aunque su corazón estaba lleno de dudas, decidió seguir adelante y confiar en que su relación estaba bien. A mediados de marzo de 2022, el mundo de Beli se vino abajo. De la nada, Baun Mai la llamó y, con una frialdad que ella jamás habría imaginado, le dijo que quería terminar la relación. Le confesó que había conocido a otra persona, una enfermera del hospital donde trabajaba, y que estaba convencido de que ella era su verdadera alma gemela, no Beli. El golpe fue devastador. Beli se quedó sin aliento, sintiendo como su mundo entero se desmoronaba en cuestión de segundos. Lloró sin parar, cayó en una profunda tristeza y, desesperada, buscó apoyo en quienes habían estado presentes a lo largo de su relación. Llamó a los padres de Baun Mai, a su propia madre, a sus amigos, a sus familiares, a cualquiera que pudiera ayudarla a entender cómo todo había cambiado tan de repente. En un último intento de salvar lo que tenían, mintió a su jefe, diciéndole que un familiar estaba enfermo, y tomó el primer vuelo de regreso a Tailandia. Pero al llegar, la realidad fue aún más cruel. Baun Mai la evitaba por completo. No la recibió en su casa, no apareció en su trabajo, ni siquiera respondió sus llamadas. Beli solo quería verlo, hablar con él cara a cara, entender qué había pasado realmente. Pero él se negó rotundamente a darle una explicación, y nadie, ni amigos ni familiares, quería o podía decirle nada sobre su nueva novia. En medio de su angustia, Beli terminó confesándole un secreto a su mejor amiga, algo que había guardado durante años. Durante su relación con Baun Mai, había renunciado a su castidad, convencida de que se casarían algún día. Era una decisión que iba en contra de sus creencias, algo que, con el tiempo, comenzó a pesarle. Pero lo que más la atormentaba era otro recuerdo. En un momento de su relación, se había quedado embarazada. Asustada por la reacción de sus padres y sin ver otra salida, tomó la decisión de interrumpir el embarazo. La experiencia fue tan dura que terminó hospitalizada durante casi un mes. Ahora, con el corazón roto y sintiéndose completamente abandonada, ese pasado la atormentaba aún más. Sin más opciones, Beli regresó a Phongsavan, intentando reconstruirse poco a poco. A pesar del dolor, decidió enfocarse en su trabajo y mantener la profesionalidad, aunque en su interior aún hervía una mezcla de ira y tristeza. Los meses pasaron lentamente, hasta que en junio de 2022, Beli conoció a un paciente llamado Peut. Tenía 31 años y trabajaba como marinero. Había sido ingresado por problemas cardíacos y respiratorios, y como su familia estaba en Boracay, él estaba solo en Phongsavan. Como paciente VIP del hospital, recibía atención prioritaria. No era raro que los marineros fueran tratados sin familiares cercanos, y durante los 4 días que estuvo hospitalizado, Beli lo atendió en varios de sus turnos nocturnos. Poco a poco, comenzaron a conversar. Peut le hablaba de su vida en el mar, de sus viajes y de su familia, y Beli, con su naturaleza empática, lo escuchaba con paciencia. Siempre había creído que permitir a los pacientes expresar sus pensamientos era parte fundamental de su recuperación. En julio de 2022, otro paciente VIP ingresó al hospital. Se llamaba Ken Feng, tenía 36 años y, aunque físicamente parecía fuerte y saludable, sufría de colesterol alto y necesitaba supervisión médica. Su esposa, Chontira, lo acompañaba durante el día, pero por las noches debía irse a casa para cuidar a sus hijos y continuar con su trabajo. Sin embargo, a Ken Feng no parecía molestarle demasiado. Con los servicios y la atención VIP del hospital, su estadía era bastante cómoda. Había algo curioso en su caso. Para alguien con colesterol alto, estar hospitalizado tanto tiempo no era común. Pero al parecer, su médico se lo había recomendado luego de que se desmayara. No era la primera vez que estaba internado, y ya conocía a varios miembros del personal, incluida Beli.
De hecho, ella solía bromear con él durante las rondas, y poco a poco fueron creando una relación amistosa. Una noche, en una de sus conversaciones habituales, él le preguntó: ¿Y cómo está tu novio en Tailandia? Belly, con una sonrisa forzada, respondió: Oh, está bien, está sano. No estaba lista para contarle la verdad. Pero unos días después, en medio de una charla más sincera, terminó confesando que su relación se había roto. Ken Feng la escuchó con atención y le ofreció palabras de consuelo, mostrándose amable con ella en un momento difícil. Pero entonces, a principios de agosto, todo tomó un giro inesperado. Comenzó a circular un rumor en el hospital. Algo sobre Belly y un paciente de la sala VIP. No pasó mucho tiempo antes de que un médico llamado Teng Lon la llamara a su despacho. Con un tono serio, le dijo que había escuchado ciertas acusaciones y que necesitaba hablar con ella. Mira, Belly, si esto es cierto, no puede volver a pasar. Nuestro hospital tiene una reputación que proteger, y lo mismo aplica para tu profesión. No dejes que algo así la ensucie. Si tienes una relación con un paciente, que sea fuera de estas paredes. Este es un lugar donde se salvan vidas, y mucha gente depende de este hospital para su trabajo y bienestar. No arruinemos eso. No te estoy juzgando, pero si hay algo de verdad en estos rumores, espero que lo soluciones. El 5 de agosto de 2022, la situación se salió de control. Chontira, la esposa de Ken Feng, llegó al hospital furiosa, exigiendo hablar con la dirección. Acusó a Belly de haberse visto con su marido en un hotel después de que le dieran el alta. Según ella, los habían sorprendido en una situación íntima, y exigía que se tomaran medidas de inmediato. Con la voz temblando de rabia, amenazó con denunciar todo a la policía a menos que el hospital despidiera a Belly en el acto. Alarmada por el posible escándalo, la dirección del hospital, junto con su equipo legal, intentó calmar a Chontira. Le suplicaron que no hiciera público el asunto, temiendo el daño irreparable que podría causar a la imagen del hospital. Como solución, le ofrecieron una compensación económica y prometieron que Belly perdería su trabajo si ella aceptaba retirar la denuncia. Tras 2 semanas de negociaciones, Chontira aceptó. Belly fue llamada a una audiencia especial dentro del hospital para enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Pero las cosas no terminaron ahí. Una investigación interna reveló algo aún más preocupante. Las cámaras de vigilancia de la habitación VIP de Ken Feng se apagaban misteriosamente todas las noches y solo funcionaban durante el día. Había fuertes sospechas de que Belly las había desactivado intencionalmente para ocultar algo. Otras enfermeras, que ocasionalmente pasaban cerca de la habitación, dijeron haber visto movimientos sospechosos detrás de la cortina que rodeaba la cama. Incluso hubo momentos en los que Belly fue vista ajustándose la ropa después de lo que parecía haber sido una situación comprometida. Los detalles sobre cómo y cuándo ocurrieron las cosas seguían siendo un misterio. ¿Se había quitado Ken Feng la vía intravenosa antes? Nadie podía asegurarlo, ya que tanto él como Belly guardaron silencio y se negaron a responder preguntas. Y luego, el golpe definitivo. Al revisar grabaciones de meses anteriores, el equipo de investigación encontró imágenes de Belly en una situación igual de comprometedora con otro paciente, Peut, el marinero. Aunque las cortinas y los equipos bloqueaban parte de la vista, las grabaciones mostraban claramente una conducta que no dejaba lugar a dudas. Todo indicaba que aquel había sido el primer episodio y que, después de darse cuenta de la presencia de cámaras, Belly empezó a apagarlas antes de continuar con sus encuentros. A pesar de todas las pruebas en su contra, Belly nunca admitió nada. Finalmente, el hospital tomó la decisión de despedirla. Aún así, fueron indulgentes al no presentar cargos en su contra, lo que le permitió evitar ser vetada en la comunidad médica. Con su carrera destruida, Belly dejó Phongsavan y regresó a Tuang para intentar recomponer su vida. Pero la historia no terminó ahí. La noche del 22 de agosto de 2022, el caos estalló en la casa de Ken Feng y Chontira. Incapaz de contener sus sentimientos por Belly, Ken Feng le exigió el divorcio. Chontira, fuera de sí, se negó rotundamente. La discusión subió de tono, los gritos se hicieron más fuertes. En un ataque de desesperación, Chontira tomó un cuchillo y, con la mirada llena de furia, le gritó: «Tendrás que pasar sobre mi cadáver antes de ir corriendo a los brazos de esa enfermera». Ken Feng, cegado por la rabia, tenía más fuerza.
La empujó con violencia dentro de la habitación y empezó a golpearla sin piedad. En medio de su furia, agarró un cinturón de cuero, lo pasó alrededor del cuello de Chontira y tiró con tanta fuerza que el cuero se rompió. Solo entonces se dio cuenta de que ella ya no respiraba. Los gritos y el escándalo habían alertado a los niños y a la empleada doméstica de la casa, quienes, aterrados, corrieron a pedir ayuda a los vecinos. Cuando finalmente regresaron con más personas, llevaron a Chontira al hospital. Pero era demasiado tarde. Fue declarada muerta a los 39 años. Mientras tanto, Ken Feng fue detenido por la policía y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su arrebato. Aquel impactante episodio no solo destruyó su familia, sino que dejó al descubierto el efecto dominó de la traición, la infidelidad y las emociones llevadas al extremo. Cuando el caso se hizo público, Ken Feng confesó y, sin pensarlo, arrastró el nombre de Beli a la tormenta mediática. Dijo abiertamente que la amaba y la señaló como la razón por la que había perdido el control. El hospital donde ella había trabajado tampoco se libró del escándalo. Se abrió una investigación formal para esclarecer cómo pudieron pasar desapercibidos durante tanto tiempo los encuentros en la sala VIP, especialmente considerando la manipulación de las cámaras de seguridad. La dirección del hospital emitió un comunicado de disculpa pública y, tras semanas de revisión, Beli también fue acusada formalmente. Cuando la interrogaron, Beli evitó entrar en detalles sobre cómo había comenzado su relación con Ken Feng. Se limitó a admitir que, efectivamente, hubo encuentros inapropiados en la habitación del hospital. Explicó que, después de la traición de Baun Mai, había caído en una profunda depresión, luchando contra pensamientos oscuros y una sensación de vacío. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Ken Feng apareció en su vida, ofreciéndole apoyo y cariño, algo que poco a poco se convirtió en otra cosa. Sin embargo, también confesó que sentía un fuerte resentimiento hacia otras mujeres. Primero, me quitaron a mi novio. Así que yo también quise quitarle el esposo a otra, dijo sin rodeos. La investigación dio un giro aún más inesperado cuando Peut, el marinero con quien también se la había relacionado, testificó en el juicio. Admitió haber tenido encuentros con Beli mientras estuvo hospitalizado, aunque lo justificó diciendo que solo era una distracción mientras estaba lejos de su esposa. Según él, su matrimonio llevaba meses deteriorado y, con alguien como Beli cerca, la tentación fue demasiado fuerte. Además, confirmó que estuvieron juntos en la sala de tratamiento en al menos 2 ocasiones. Esta versión coincidía con las imágenes de seguridad que la fiscalía presentó como prueba, aunque la policía decidió no hacerlas públicas. Pero eso no fue todo. Un testigo inesperado, un trabajador de limpieza del hospital, aseguró haber visto a Beli con otro paciente en la sala VIP, en una época que coincidía con el periodo en el que las cámaras de vigilancia fueron apagadas a propósito. Este testimonio generó aún más dudas sobre cuántos encuentros más pudieron haber ocurrido sin ser descubiertos. Como resultado, el guardia de seguridad encargado de monitorear las cámaras también fue despedido por negligencia, ya que ahora se sospechaba que el número de incidentes podría haber sido mucho mayor de lo que inicialmente se pensaba. En el juicio, el abogado de Ken Feng intentó argumentar que su reacción había sido instintiva, alegando que Chontira lo atacó primero con un cuchillo y que él solo se estaba defendiendo. Pero la empleada doméstica de la familia dio una versión diferente. Describió la escena como un ataque brutal, sin intención alguna de contenerse. El tribunal determinó que el acto de estrangulamiento con el cinturón había sido premeditado. El 20 de enero de 2023, el Tribunal Superior de Ponshaban declaró a Ken Feng culpable de homicidio intencionado y lo condenó a 25 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir al menos 17. Beli, por su parte, fue sentenciada a 6 meses de prisión y perdió su licencia de enfermería, lo que significó el final definitivo de su carrera. En cuanto a Peut, el marinero, recibió una condena de 2 meses de cárcel por conducta inapropiada, aunque logró salir en libertad bajo fianza casi de inmediato. El escándalo dejó cicatrices profundas, no solo en los involucrados, sino en la reputación del hospital y en todos los que alguna vez formaron parte de su equipo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?